Bienvenidos a Agroprecisión, by eltiempo.es, el podcast de Corteva AgriScience y eltiempo.es, para hablar sobre tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario, una industria clave para nuestra salud y la del planeta que tiene una íntima relación con la meteorología. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales para el desarrollo sostenible de este sector. Empezamos. Muy buenas a todos, oyentes de eltiempo.es y de Corteva. Soy Carlos Hernández y soy redactor del Tiempo.es. Es un placer saludaros a todos. Hoy estrenamos Agroprecisión by eltiempo.es, el podcast sobre agricultura sostenible de Corteva y eltiempo.es, portal meteorológico líder en España. Durante 5 episodios que vamos a lanzar en los próximos meses, vamos a acercar a nuestros oyentes el maravilloso mundo de la agricultura y sus grandes retos que afrontan ya en pleno siglo XXI, como es la sostenibilidad, la digitalización y, en definitiva, pues cómo va a ser el campo del futuro. No olvidemos que la agricultura es una industria crucial tanto para nuestra salud como para la del planeta y que conserva una relación estrecha, muy íntima casi, con el mundo de la meteorología. Decir que en este primer episodio nos enmarcamos en la Semana del Medio Ambiente también del Tiempo.es, que es un espacio, una ventana de 10 días que coinciden con esta fecha clave, que es el Día del Medio Ambiente, que se ha celebrado el 5 de junio, donde recogemos ideas, proyectos y claves para proteger nuestro planeta. Y bueno, nos parecía una fecha ideal, óptima para lanzar este primer capítulo de Agroprecisión by eltiempo.es. Hoy tengo el placer de saludar a Mario Picazo, meteorólogo y experto en clima del Tiempo.es. Mario Picazo es una figura reconocida en esta disciplina, profesor en la Universidad de Los Ángeles, desde unos meses además miembro de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética del Gobierno, y además pues cuenta con el sello de autor y perfil influyente en LinkedIn. Un placer tenerte por aquí, Mario. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Un placer tenerte también y nada, encantado de estar aquí en este súper altavoz que habéis montado para hablar de agricultura y cambio climático en este caso. Bueno, Mario, seguro que tenemos ratos muy divulgativos y agradables para acercar esta industria un poco más a todo el mundo. Además, me acompaña Jorge Martínez, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla y responsable de agronomía digital de Corteva en España y Portugal. Muy buenas, Jorge. Un placer tenerte por aquí. Hola, buenas tardes, Carlos, y tanto a ti como a Mario, daros un saludo y el agradecimiento por contar con Corteva para este primer episodio de una trayectoria que se prevé muy, muy interesante. Muy bien, pues vamos a tratar de entender, bueno, cuáles son las soluciones, las tecnologías, las técnicas que existen en la actualidad para afrontar este enorme reto que tenemos por delante. Vamos a empezar por ti, Mario, desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto que está teniendo a día de hoy ya el cambio climático en esta industria? Bueno, Carlos, lo llevamos viendo bastante tiempo ya, ¿no? El cambio climático es una realidad, cada día se acentúa más y uniéndolo a la agricultura es un problema grande. Somos muchos en este planeta, vamos a ser muchísimos más, ahora mismo 7.500 millones de habitantes y sumando. Y lo que está haciendo el cambio climático básicamente es cambiando aquellos lugares donde existen condiciones de crecimiento ideales. Básicamente está dejando atrás a los agricultores porque no vamos a la par. El cambio climático está avanzando a un ritmo frenético y nuestra adaptación no lo está haciendo tanto y por lo tanto hay que hacer algo urgentemente, ¿no? Básicamente el cambio climático lo que hace es hacer la meteorología más extrema. Sabemos que estamos inyectando una cantidad tremenda de energía al planeta y esa energía de alguna forma nos la devuelve el planeta en forma de fenómenos meteorológicos extremos que tienen un vínculo muy, muy directo al tema de la agricultura. Por ejemplo, pues sabemos que hay zonas del planeta donde las olas de calor se están acentuando, la sequía está cada vez siendo más extrema y a la vez que hablamos de
de sequía y de calor, pues hay zonas del mundo donde las precipitaciones también están siendo cada vez más intensas y toda esa meteorología extrema de alguna forma está teniendo un impacto tremendo sobre la agricultura. En los últimos estudios que se han hecho ya sabemos que cuando hay un vaivén de meteorología, es decir, mucha lluvia o mucha sequía o mucho frío o mucho calor, lo que más sufre es el suelo. Y sabemos que el suelo es nuestro gran aliado contra el cambio climático porque es un gran sumidero de carbono. Estamos de alguna forma cambiando la calidad de nuestros suelos por todo el planeta, en algunas zonas de forma más específica que en otros, y ese cambio del suelo está haciendo que la producción agrícola, pues lógicamente se deteriore y por lo tanto ahí tenemos un problema muy serio. Es decir, la agricultura también nos hace grandes favores porque es un gran sumidero. Es decir, que por un lado la agricultura nos puede ayudar a mitigar el cambio climático, pero lo que estamos haciendo ahora mismo sobre todo es, con esa meteorología extrema que estamos generando los humanos, es de alguna forma reducir la productividad de nuestro suelo a nivel global. En algunas zonas, desde luego, España incluida, mucho más que en otras. Interesante. Tengo por aquí un dato bastante importante, que es que la agricultura supone, bueno, según diferentes estudios, en torno a un 16-17% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Bueno, ¿cómo puede la agricultura o al final afrontar este desafío? ¿Cómo podemos ir también hacia prácticas un poquito más responsables que... Bueno, sí que es cierto, es un dato importante porque sabemos que el gran problema que tenemos los humanos es que estamos aportando mucho gas de efecto invernadero, ese gas que absorbe energía, calienta y, como he dicho antes, energía en exceso implica meteorología extrema, ¿no? Metano, óxidos nitrosos, CO2 son los principales gases que estamos aportando y todo eso de alguna forma está haciendo que, bueno, pues aumentemos las temperaturas y se produzcan esos fenómenos. También es cierto que hay zonas del mundo donde estamos removiendo bosques para instalar agricultura, ¿no? Y ese también es un gran problema porque nuestros bosques tropicales, sobre todo, que son nuestros grandes sumideros de carbono de la Tierra, de alguna forma representan una parte vital de que podamos de alguna forma limitar el calentamiento global. Si sustituimos bosques por agricultura, pues tenemos un problema añadido y es que estamos de alguna forma añadiendo más gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que he dicho antes sobre todo, es decir, prácticas agrícolas, y en esto yo creo que Jorge nos va a aportar mucho más, que de alguna forma impliquen, pues, por una parte, absorber gases de efecto invernadero, sobre todo carbono, y por otra parte, que nos den una productividad que sea razonable, es decir, que podamos seguir de alguna forma proporcionando alimentos a esa población creciente que he comentado antes, pero sin emitir los gases de efecto invernadero. Incluso en la producción, es decir, en la parte que es más industrial de la agricultura, deberíamos empezar a utilizar energías renovables en lugar de combustibles fósiles para muchos de los procesos que realizamos. Es decir, tener en cuenta que la agricultura implica muchísima maquinaria por todo el mundo y esa maquinaria o esas fábricas o esos lugares de procesamiento necesitan cada vez más el poder utilizar energías renovables que sustituyan a los combustibles fósiles, porque no solo se trata de las emisiones del ganado y de cosas que se han hablado mucho, sino también de qué utilizamos para generar la electricidad, la energía que requiere un proceso agrícola determinado. Has comentado al principio varios fenómenos, bueno, no sé si extremos, pero varios fenómenos que se están produciendo a raíz del cambio climático. Has hablado pues de temperaturas extremas o del aumento de la temperatura media. Has mencionado la sequía, el estrés hídrico y has dicho que al final son factores que, bueno, que están afectando mucho a nuestro suelo y que es importante en este sentido tratar de que el suelo tenga las condiciones apropiadas. De todo lo que has mencionado en la actualidad, si nos lo puedes explicar, ¿qué crees que es el fenómeno que está afectando más o que puede afectar más a gran escala y que podamos ver consecuencias? Y quizá, Jorge, también puedas aportar algo que podamos ver las consecuencias, ¿no?, de todo esto que hemos comentado. Bueno, yo creo que sobre todo lo que tú has dicho, hay zonas determinadas del planeta donde el estrés hídrico se está notando mucho más, aunque el calentamiento global es un hecho, sobre todo en latitudes altas del hemisferio norte, las que más están sufriendo son las zonas de transición, es decir, todo lo que está al límite o al borde de las zonas desérticas del planeta. Por lo tanto, climas mediterráneos, ya sea, por ejemplo, España, otras zonas de Europa, aquí donde me encuentro yo ahora mismo en California, todo lo que tiene que ver con la zona del nordeste de Sudamérica, Brasil, zonas limítrofes con el Sáhara. Todas esas zonas están ahora mismo sufriendo un estrés hídrico importante y a la vez tenemos zonas del mundo donde, como he dicho antes, la práctica agrícola se está cargando el suelo. El suelo ha perdido su calidad, es decir, todo lo que es la parte de biomasa,
de microorganismos, todo eso con las olas de calor sufren mucho, pero también con la sobreexplotación de los suelos. O sea que ahí tenemos una tarea fundamental, que es intentar que nuestros suelos vuelvan a tener la calidad que tenían antes de que empezáramos a sobreexplotarlos y antes de que el clima empezara a hacer pues, lo que está haciendo, que es sobre todo pues, causar estrés en muchas zonas del planeta donde los recursos de agua ya son mucho más limitados que antes. Sí, en muchos casos, Mario, eso es, o sea, tanto la deforestación, el cambio de usos del suelo, y yo creo que el suelo como principal elemento vivo en el que se desarrollan los cultivos, lo estamos degradando a un nivel, o se está degradando a un nivel en determinadas zonas que nos lo estamos cargando, literalmente. Se habla de cuando afrontamos este tipo de problemas, hay un concepto que a mí me gusta particularmente, que es el de los límites planetarios o las fronteras planetarias, que son como 9 hechos, 9 hitos que, si se cumplen, el planeta empezaría a convertirse en inhabitable. Y uno de ellos, por ejemplo, es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo dentro del uso agrícola. Tenemos que mantener el nitrógeno en el suelo sin extraerlo en grandes cantidades con cultivos a todo trapo, como pueden ser los cultivos usados para biocombustibles en determinadas zonas. El uso del agua, ya lo has mencionado, es crítico y se está convirtiendo en más crítico y vendrá más conforme se vayan prolongando esos efectos extremos o ese clima extremo en algunas zonas. Y luego hay un punto importante y es la pérdida de biodiversidad. Y el cambio climático está haciendo que se pierda biodiversidad en algunas zonas que va a ser realmente muy difícil de recuperar en los próximos años. Y la agricultura juega un papel importante en esa biodiversidad. Quiero hacer una última pregunta a Mario, que es, bueno, para el usuario, ¿cómo afecta en su alimentación? ¿Cómo afecta en su día a día? ¿Esto impacta en la calidad en la calidad y en la seguridad de los alimentos que ingerimos? ¿Cuál puede ser el impacto en nuestra salud de haber llevado a cabo todas estas prácticas en los últimos años y décadas? Para que al final una persona, cuando vaya al mercado o al supermercado, pues también pueda entender toda la trazabilidad desde que empieza al final pues toda esta cadena de valor. No, lógicamente, como ha comentado Jorge también, el tema de cuidar nuestros suelos implica una mejor o peor productividad y una mejor o peor calidad del alimento, ¿no? Porque eso es lo que hay que cuidar, es un buen punto a tener en cuenta. No se trata solo de generar toneladas y toneladas de producto agrícola, sino de que ese producto tenga una calidad determinada. Lógicamente, hay una cosa fundamental para que todo esto tenga una solución y un final, vamos a decir, feliz, ¿no? Y es que, de alguna forma, los humanos tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, pero tenemos que también cambiar, y de esto se ha hablado mucho, nuestros hábitos de alimentación. Es decir, tenemos que empezar a hacer una transición hacia alimentos que sean mucho más sostenibles, por decirlo así, pero sí que tenemos que cuidar que esos alimentos tengan una calidad mínima. Entonces, con el aumento de la población, todo eso se ha ido perdiendo y hoy en día ingerimos alimentos en muchos casos que están, pues de alguna forma, contaminados, ¿no? Y no estoy hablando del mundo occidental tanto, sino de muchos otros lugares donde hace falta, pues, llevar a cabo una producción extrema para abastecer a toda la población. Entonces, tenemos que empezar por ahí porque yo creo que hoy en día, si quieres un alimento como el de antes, un alimento limpio, bien cultivado, sostenible y que encima sea y aporte todo lo que tiene que aportar, tienes que pagarlo a un precio de oro y eso no tendría que ser así, ¿no? Tendríamos que tener eso y tendría que ser una cosa accesible para toda la población mundial en la mayoría de los casos y bueno, pues esa es la tendencia a la que tenemos que hacer porque yo creo que ahora mismo sí que es cierto que durante las últimas décadas hemos perdido calidad de alimentación y eso se tiene que recuperar y es fundamental. Jorge, ¿tú en este punto crees que realmente está habiendo una democratización un poco de todo lo que es ese concepto de alimentación de proximidad, que se comenta mucho, alimentación eco? Desde la óptica agro, entiendo que se estarán también poniendo muchos esfuerzos en aumentar esta producción responsable. ¿Se nota, no se nota? ¿Cómo creéis que lo puede estar ya percibiendo el consumidor? ¿Lo tiene más interiorizado también quizá una generación nueva? ¿Cuál es un poco la óptica que tenéis desde ahí? Mira, desde el sector se está viendo y se aprecia esta transición hacia productos ecológicamente con menos impacto o más sanos, pero vienen, digamos, demandados por el productor. O sea, en determinados mercados, y por supuesto los mercados pues, en Estados Unidos, en Reino Unido, en mercados del norte de Europa, este tipo de agricultura lleva unos años de ventaja con respecto a la producción en España,
frente a la demanda en España, pero la producción en España ya se venía haciendo. ¿Por qué? Porque al final ese tipo de mercados, ese tipo de consumidores y nosotros cada vez más estamos demandando una huella hídrica, una huella de carbono, una huella de insumos, una trazabilidad en cuánta agua consume esta hamburguesa, y sabemos ese tipo de mensajes que nos están llegando a nosotros como consumidores de tenéis que ser más sostenibles, tenéis que tener más concienciación respecto a este tipo de problemas, se trasladan a través de la cadena agroalimentaria y se trasladan hacia el primer eslabón, y al final los agricultores, los ganaderos son los primeros interesados en ofrecer productos que los clientes quieren comprar. Y básicamente no voy a decir que nos están obligando, porque no es así. Es una transición que se está haciendo, que viene de la propia demanda del consumidor, y nosotros estamos contentos de trabajar en ese tipo de sistemas o de agrosistemas que se empiezan a conocer, porque al final es un modelo de oferta y demanda y considera el sector que por ahí es esa línea en la que se puede trabajar en esa mayor sostenibilidad. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Jorge ha introducido algunos puntos de lo que sería el segundo bloque de la conversación, que básicamente es, desde el punto de vista de Corteva y desde el punto de vista de la industria, cómo se está afrontando este gran reto de la sostenibilidad, que creo que va estrechamente relacionada también con la digitalización. Y bueno, saber un poco qué patas, qué ejes se están trabajando desde una empresa de referencia como Corteva. Y bueno, que nos puedas explicar un poquito mejor los diferentes ejes y cuáles son los principales para ir profundizando de forma bastante concisa, a ser posible, en ellos. Pues mira, tú lo mencionabas cuando estábamos hablando de sostenibilidad y de los retos del cambio climático. Una de las cuestiones que está transformando la agricultura a día de hoy es la transformación digital. Cuando Corteva empezó en esta trayectoria de incorporar tecnologías digitales como un pilar más de la empresa, se plantearon varias estrategias. Una de ellas es tecnología aplicada a los productos que ya vendíamos. Otras son tecnologías aplicadas a nuevos productos o incluso a factores que afectan al cultivo, por ejemplo, el suelo. Y ahí hay un concepto paraguas que hemos lanzado recientemente, que se llama bioeficiencia, y es un concepto que aúna la parte de la biología del suelo, la eficiencia del producto y la ciencia en la investigación. Yo creo que es un concepto bastante acertado en ese sentido. Y luego hay una rama puramente digital, de agronomía digital, que yo creo que es muy interesante que traigamos a este debate, porque al final, Mario, no nos diferenciamos mucho de lo que puede hacer un meteorólogo en cuanto a la observación de la Tierra. Evidentemente, cada uno trabaja con una perspectiva diferente, pero desde la observación de la tierra, desde la pura monitorización de los cultivos a gran escala. Nosotros utilizamos herramientas que nos permiten trabajar con imágenes satélite, con unas resoluciones que a día de hoy llegamos a 3 metros de resolución. Es decir, estamos viendo cómo son las parcelas de nuestros agricultores, si hay problemas o no, y si esos problemas pueden ser detectados a tiempo y tratados de forma racional o se deben hacer actuaciones convencionales, ¿no? No es raro encontrar agricultores que ya trabajan con las imágenes por satélite y que trabajan con predicciones meteorológicas. Y aquí, Mario, puedes comentar un poquito en ese sentido, a ver si se parecen o no nuestros campos de trabajo, ¿no? Totalmente, yo creo que sí, que los satélites nos han dado vida porque hoy tenemos todo controlado. Antes íbamos ahí sacando el dedo por la ventanilla, pero eso ha cambiado en los últimos, sobre todo, 20 años. Y en meteorología hacemos lo mismo, no vamos a tanta resolución, pero tenemos unos satélites que nos aportan mucha información, ya sea pues todo lo que tiene que ver con temperaturas de océano, nubosidad, por supuesto. En vuestro caso, el suelo es fundamental y que podáis ver el estrés hídrico, la calidad del suelo, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental. Entonces, sí, estamos utilizando datos muy similares y esa tecnología es la que nos ha permitido realmente saber qué pasa y qué está pasando y qué puede pasar en un futuro, que es lo más importante. Y para que lo entienda todo el mundo, un agricultor se levanta... A día de hoy, en 2022, un agricultor se puede levantar por la mañana
cómo usa estas tecnologías, entra a una aplicación, lo ve todo, no lo ve, cómo trabaja con esta tecnología y cómo la integra en su día a día y qué le aporta. Es una buena pregunta, mira, y aquí voy a intentar aprovechar 30 segundos para desmitificar la figura del agricultor como alguien rudo, desconectado del mundo. La realidad de eso es que los agricultores a día de hoy es que usan más tecnología que la que usa un ciudadano que vive en una gran ciudad. No sé si os habéis montado recientemente en algún tractor, en alguna cosechadora, pero la cantidad de pantallas, la cantidad de datos que generan los tractores en campo, que generan los aperos, que generan las cosechadoras, es ingente. Y los agricultores están muy acostumbrados a utilizar aplicaciones móviles, aplicaciones en su cuadro de mandos. O sea, es realmente impresionante cómo esa tecnología en poco menos de, yo ya no diría ni 10 años, en los últimos 5 años todos los tractores incorporan esto. Entonces el agricultor en su día a día utiliza, nada más levantarse, el agricultor mira y mira dos cosas. Mira, lo primero, la información meteorológica. Y lo segundo, si la parcela está o no está bien, si ha habido algún tipo de problema o cómo se ha ido desarrollando en los últimos 2-3 días. ¿Cuál es la tendencia del cultivo? Si nosotros somos capaces, y desde Corteva estamos trabajando bastante en ello, en dárselo de forma muy sencilla, muy simplificada, es decir, algo realmente fácilmente apreciable, pues es realmente un punto en el que impactamos en su vida diaria. Y esto lo hacen los agricultores. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque hemos lanzado una aplicación al mercado y hemos tenido una adopción increíble. A mí lo que más me interesa no es el número de descargas, es la cantidad de veces, las revisitas de esa aplicación y la cantidad de veces que un usuario entra y mira sus parcelas y mira si en el satélite hay una zona roja o verde. Oye, pues este tipo de interfaces sencillas creo que son las que aportan mayor valor a un día a día y las que nos permiten, evidentemente, pues ir desarrollando sistemas más complejos. No todo se va a quedar en la sencillez pura y dura, ¿no? Antes de recapitular aprendizajes y conclusiones de este primer episodio, a ver si te atreves a comentar cuando vayamos a entrar en la década de 2030 de qué tipo de prácticas, tecnologías o datos podemos estar hablando o cuáles son las tendencias que se están un poco incubando y gestando en este mercado que te pueda parecer interesante comentar. A ver, es una gran pregunta. Yo soy un fan de la observación de la Tierra. Básicamente soy un fan de la capacidad que nos han dado los satélites en los últimos años de ir aumentando la resolución, también la resolución temporal, es decir, el número de veces que se revisita una parcela con imágenes. Pero luego hay un punto muy importante que en los próximos años va a ser tendencia, que es la economía del carbono. Todo lo que sean sumideros de carbono como la agricultura, que a día de hoy se puede convertir en un sumidero de carbono, eso va a permitir vender esos bonos de carbono y generar una vía adicional de beneficios para los agricultores a otras empresas que necesitan esa cantidad de créditos de carbono para seguir con su producción. Luego, evidentemente, toda la parte, ya si nos ponemos a imaginar, pues toda la evolución que lleva la robótica en los últimos años, es una tendencia que se ha iniciado en esta última década que va a seguir, evidentemente, que en el año 2030 veremos mucho más común este tipo de historias. Pero pienso que esa parte de observación de la Tierra y esa economía del carbono van a ser realmente los que marquen los próximos años en las tecnologías agrícolas. ¿Llegas a pensar que al final el impacto que va a tener la tecnología desde que nos levantamos para nuestro trabajo va a ser... Bueno, y no hemos mencionado la inteligencia artificial o ese tipo de cuestiones que eso dan un poco más de miedo, pero que bueno, que evidentemente eso está ya para quedarse, no podemos frenarlo. Tendremos oportunidad, tendremos más ventanas para poder hablar de este tipo de tecnologías. Por recapitular, Mario, Jorge, y sé que es complicado ser sintético, pero bueno, por empezar, Mario, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los riesgos que asumimos a día de hoy, en 2022, desde el punto de vista del cambio climático en el campo? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Bueno, hemos dicho tantas cosas que es difícil sintetizar, ¿no? Pero en cualquier caso, y en la parte que me corresponde a mí más, yo creo que apostar sobre todo por una agricultura sostenible, y eso pasa por no solo pues, aplicar las prácticas debidas de sostenibilidad en lo que se refiere a cultivos y otras prácticas agrícolas, sobre todo tener en cuenta que hay que recortar
todo lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Prácticamente ese es el reto que nos marcamos y lo tenemos a las puertas, si no este año, el que viene. Y luego, como ha dicho Jorge durante algunas de sus intervenciones, sobre todo implementar y hacer llegar la tecnología en todo lo posible a la gente que trabaja en agricultura. Eso es fundamental. Es decir, no solo mejorar su producción y ganar más dinero, lógicamente, sino para hacer las cosas bien. Es decir, de una forma sostenible y dando una calidad de producto que es lo que realmente al final queremos todos, ¿no? Que tenga una calidad-precio razonable. Yo me quedo con un mensaje, y es que cuando se trabaja en el entorno agrícola, una de las cuestiones más importantes que tenemos que trabajar y Mario lo decía muy bien, en esa formación, en ese acompañamiento a los agricultores, es en definir cuáles son las mejores prácticas, incorporando tecnología, incorporando los mejores datos que se tengan disponibles y simplemente trabajar en generar esas mejores prácticas, trabajar en innovaciones para avanzar en la productividad, a la vez que se protege el planeta de todas las amenazas que a día de hoy genera ese cambio climático. Importante el tema del manejo del suelo, importante el tema del manejo del cultivo durante todo el ciclo, empleando pues esas buenas prácticas agrícolas y ese reto que tenemos también como consumidores, que antes hacíamos un poco de broma en cuanto a forzar en el supermercado, pero que puede ser algo realmente que cambie el estado actual de la agricultura, ¿no? Ese sería un gran mensaje para el día de hoy. Y muy importante, interesante también el hecho de desmitificar la figura del... No me ha parecido interesante, creo que mucha gente nos hemos imaginado al final al agricultor como... Pues te lo imaginas como una figura a lo mejor más rural, menos tecnológica y me ha parecido bastante interesante el punto de, bueno, probablemente un agricultor hace un uso de aplicaciones y está consumiendo datos en pantallas mucho más que tú, que puedes vivir en una gran ciudad y estar acostumbrado a conceptos como movilidad sostenible, smart cities y a lo mejor él hace un uso de la tecnología mucho más avanzado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de Agroprecisión de Corteva y el Tiempo.es. La verdad es que ha sido un placer poder charlar con dos figuras relevantes como vosotros en vuestras respectivas disciplinas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, María. Hasta aquí el capítulo de hoy de Agroprecisión by eltiempo.es. Gracias por formar parte de este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde eltiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio. Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es.